Muy buenas tardes, amigas y amigos. Señor licenciado Félix González Canto, gobernador del estado de Quintana Roo, gracias por su hospitalidad. Señor diputado Luis Alberto González Flores, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado. Magistrado Carlos Francisco Sosa Huerta, representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ingeniero Gregorio Sánchez Martínez, presidente municipal de Benito Juárez, gracias por su hospitalidad. General de Brigada Servando Centella Pérez, comandante de la 34ª Zona Militar. Vicealmirante Carlos Octavio Angulo Jiménez, comandante de la 5ª Región Naval. Jóvenes estudiantes del Tecnológico, muy buenas tardes a todos ustedes, amigas y amigos. Me da mucho gusto iniciar esta gira por el estado de Quintana Roo, que será una gira muy intensa, con diversos eventos, fundamentalmente vinculados a programas puestos en práctica en nuestra estrategia de Limpiemos México, pero iniciar precisamente porque se trata del Día Mundial de la Tierra. Una fecha que se conmemora hace 40 años y que nació como una forma de acción para frenar la contaminación y el deterioro del medio ambiente. A todos nos consta, amigas y amigos, y vale la pena recordarlo. El mundo está viendo caer viejos paradigmas. Una falsa creencia, todavía vigente, por cierto, y por desgracia en nuestro país y en muchas partes, de que podíamos abusar de la naturaleza sin pagar las consecuencias. Eso nos ha llevado a una crisis ambiental sin precedentes. Por eso es muy positivo que este año la celebración del Día de la Tierra tenga como un tema central la generación verde, porque es a la generación de jóvenes de nuestro México a los que les toca, pues ciertamente por una parte, sufrir los errores que muchas otras generaciones han cometido, incluida la nuestra, pero también el encontrar la manera de generar una conciencia colectiva poderosa para precisamente revertir este enorme deterioro. Las generaciones venideras, las generaciones verdes, están llamadas a construir un mejor futuro para la humanidad. Y por eso, en la administración del gobierno federal, decidimos que la política ambiental no sea una política de ornato, de complemento, sino que la convertimos en una parte fundamental de todas las políticas públicas y que debe regir precisamente todas las acciones de gobierno. Por eso estamos avanzando en varios frentes. Uno, por ejemplo, en la tarea de conservar los ecosistemas más representativos de México. Hoy en día, más de 23 millones de hectáreas, más del 10% de la superficie nacional, han sido declaradas áreas naturales protegidas, es decir, el 12%, para ser precisos, del territorio nacional. De ese total hemos decretado cerca de 1.100.000 en lo que va de esta administración. Eso equivale al 37% de la meta para todo el sexenio de decretar 3 millones de hectáreas protegidas para 2012. Como ustedes recordarán, amigos, aquí en Quintana Roo, en febrero del año pasado decretamos como área de protección de flora y fauna las más de 4.000 hectáreas de manglar de Nichupté. Esta superficie en su totalidad fue donada por Fonatura a Semarnat para que a través de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas se fortalezcan las acciones de conservación y protección. Es el área que está justo atrás de ustedes, alrededor de la laguna de este lado de la ciudad. Asimismo, algo que les anticipo, que muy pronto estaremos publicando otro decreto muy importante para Quintana Roo y para la tierra, diría yo, que es el decreto de la reserva de la biosfera del tiburón ballena, que precisamente se preserva, o debe preservarse más bien, en esta región marina de México. Se trata de una porción marina de cerca de 146.000 hectáreas que resguardará una de las áreas de concentración de tiburón ballena más importantes del mundo
desde luego la más importante de México. De ahí la importancia de poder hacer este anuncio precisamente aquí en Cancún, Quintana Roo. En segundo lugar, hemos realizado esfuerzos históricos para preservar y recuperar la cubierta forestal del país. Así, por ejemplo, se han incorporado casi 3 millones de hectáreas de bosques y selvas al manejo técnico forestal en sus distintas modalidades. Se promueve, por ejemplo, el pago de servicios ambientales para que la gente que está vinculada a los bosques y selvas, sean silvicultores, sean comunidades indígenas, reciban un ingreso al mismo tiempo que cuidan nuestros recursos forestales. Y aquí hay un punto importante porque se trata de hacernos cargo de la tierra en todo su proceso. Hay hectáreas, por ejemplo, en el país que están tan erosionadas por la irresponsabilidad humana o por el propio por las propias condiciones climatológicas, que para poder recuperar esas hectáreas hay que primero recuperar la capa de suelo que se ha perdido y que se ha erosionado. Y para ello, por ejemplo, se requiere poder o nivelar los terrenos, y generalmente se nivelan de una manera lo más natural posible, por ejemplo, poniendo cactáceas. Por ejemplo, en el altiplano de nuestro país, en zonas erosionadas tiene que hacerse primero un terraceo a base de linderos con magueyes y otras especies susceptibles de poder resistir las condiciones tan adversas. Eso es una etapa de conservación. Había incluso que criticaba que los programas del gobierno federal llegaban a considerar eso como una parte de conservación, el hecho de usar cactáceas. Pues por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. No solo para recuperar los suelos erosionados, sino también en todas las regiones del país donde climatológicamente las únicas especies arbóreas o de plantas son cactáceas. Evidentemente que un espíritu y una norma del gobierno federal de carácter técnico y de política pública es precisamente poner especies adecuadas a las regiones y a los microclimas y a los ambientes en donde esas especies deben desarrollarse. Hay otras áreas donde ya está recuperado el suelo o donde no está tan deteriorado por la erosión el suelo, y entonces sí se puede generar precisamente, por ejemplo, el recubrimiento con pastos que permiten evitar una posible erosión, y posteriormente otras con menor grado de deterioro donde puede, por ejemplo, procederse a una reforestación. Pero el énfasis que quiero subrayar es que el esfuerzo del gobierno federal es un esfuerzo integral por recuperar las hectáreas que por cientos de miles, millones ya, hemos perdido en el país a través de décadas y años de inacción. Nosotros estamos trabajando seriamente por precisamente recuperar literalmente el terreno perdido. Y además estamos promoviendo el pago por servicios ambientales, porque nuestra política no se trata de buenas intenciones nada más. Se trata de que la gente, generalmente la gente más pobre, comunidades indígenas de México, lo mismo comunidades mayas como las que han hablado hoy aquí, como comunidades purépechas en mi tierra que están en la meseta purépecha o meseta tarasca, según esta palabra acuñada por los náhuatl, acuñada por el coraje además de que nunca pudieron someter a los purépechas, pero bueno, esa es otra historia. O lo mismo la zona mije o la mixteca oaxaqueña, una de las zonas más devastadas por erosión en el país. En fin, las comunidades indígenas propietarias de selvas y bosques o de áreas forestales son, paradójicamente, viviendo en las zonas más ricas de México por sus recursos naturales, son las más pobres. Y lo que tenemos que hacer es pagarles a ellos por preservar los bosques que nos permiten tener agua y oxígeno. También es importante estar aquí en Quintana Roo por otra razón, amigas y amigos, precisamente en abril. ¿Por qué razón? Porque sé que Quintana Roo, cada abril de cada año, y particularmente sufre los incendios de su selva y de su capa forestal. Hoy mismo, por ejemplo, en lo que va del año, se han extinguido cerca de 50 incendios de diferente magnitud, que afectaron un total de 636 hectáreas.
Actualmente tenemos probablemente unos 28 incendios más, los estamos monitoreando muy de cerca. 5 de ellos están precisamente en el municipio de Benito Juárez. Y quiero decirles, amigos, que estamos trabajando intensamente y de manera coordinada con el gobierno del estado para sofocar estos incendios y esperamos que pronto puedan quedar extinguidos. Hay varios factores que yo quiero comentar aquí. Unos de carácter natural y que probablemente sea un buen ejemplo, o un ejemplo nada más, no lo califico, del ciclo de deterioro que genera el daño humano. Por ejemplo, el calentamiento global, que es esta emisión descabellada, desproporcionada que la humanidad hace de gases de carbono, de humo, con las emisiones desde los coches que utilizamos, las fábricas, y en este caso los incendios, que son una gran emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Se calcula que el calentamiento global se provoca, algunos dicen que el 20% y otros que hasta el 30% es por los incendios en el mundo. Eso provoca que la Tierra, con ese humo, ese carbono, tenga una cubierta que actúa literalmente como un invernadero, como un suéter que se pone en la atmósfera, que no deja que salga el calor y entonces la Tierra se sigue calentando. Como este fenómeno de calentamiento global ocurre, una de las cosas que produce es que la temperatura promedio en la Tierra se esté elevando. Hay quien dice se elevará 2 grados, hay quien dice que se elevará 6, hay quien dice que medio grado, pero se está elevando. Año con año cada vez hace más calor en promedio y además lo sentimos. Y eso provoca muchos daños. Desde las cumbres altas y nevadas, por ejemplo, las cumbres de los Andes, me comentaba Evo Morales, a quien vi recientemente en Bolivia, que las montañas nevadas de La Paz están ya sin nieve. Lo mismo que está ocurriendo en la Ciudad de México con las montañas del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que en este momento ya no tiene nieve, por lo menos la parte glacial que se formó en millones de años. O bien lo que está pasando en los mares, que es que entre el derretimiento de los polos y el calentamiento del agua, las cosas, mientras más temperatura tienen, se expanden más sus moléculas. Eso provoca que aumente poco a poco el nivel de los mares, lo cual puede producir que muchas ciudades en el mundo, incluyendo Cancún, puedan, entre los próximos siglos, tener un riesgo de desaparición. O bien que muchas especies se pierdan, o bien otro fenómeno, y como está más caliente el agua, dan de cuenta, muchachos, cuando se pone en la estufa a calentar agua, si el agua que se pone es sacada del refrigerador, pues tarda mucho más en calentarse. Pero si es un agua que ya estaba tibia, se calienta mucho más y hierve mucho más rápido. ¿Qué tiene que ver esto con la temperatura del mar? Que la temperatura del mar Caribe, que está más templada o tiene más temperatura que usualmente, eso provoca que los cambios de viento y de temperatura que generan los huracanes se formen mucho más rápido, y por eso los huracanes son cada vez más frecuentes y cada vez más violentos. Durante décadas, un huracán grave categoría 5 se presentaba cada 6 o 7 años. Aquí en Cancún pasaban con cierto espaciamiento, pero en los últimos años pasan cada vez con más frecuencia. El Vilma en el 2005 y el DIN en el 2007, y hubo otro en el 2007 al final que finalmente pasó rozando, no recuerdo cómo se llama, gobernador, había otro al final de 2007. Ah, es cierto, el huracán Félix. Pudo haber hecho más daño, ¿no? Ahí lo dejamos, no es peor. En fin, voy a salirme el... Pero ¿por qué digo que es un buen ejemplo? Pues un buen ejemplo es de que si empezamos con que los ese huracán, sobre todo el DIN, destrozó una buena parte de la parte boscosa, selvática más bien, arbórea, de la península de Yucatán.
Veíamos en el helicóptero cuando íbamos con el gobernador, recuerdo, viendo los efectos del huracán Dean, cómo estaba destrozado totalmente una franja de varios kilómetros al norte de Chetumal. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Como esos árboles, esa madera está trozada en la selva, está seca, eso provoca que haya más incendios más fácilmente. Entonces se cierra el círculo. Los incendios forestales, el uno provoca calentamiento global, que calienta la atmósfera, que altera el clima, y eso provoca huracanes más fuertes, que destrozan la selva, y esa selva destrozada genera todavía más incendios. En esta espiral es donde peligra la tierra, o más que la tierra, quienes vivimos en ella, y es precisamente lo que con este día debemos evocar, nuestro compromiso con la tierra. Por supuesto, también hay que decir, amigas y amigos quintanarroenses, no me lo puedo callar, porque lo sabemos, que muchos de estos incendios en Quintana Roo no son ni por una botella de cristal que dejaron ahí tirada, ni es por un rayo que le haya caído un árbol. Estos incendios son provocados por depredadores que quieren que cambiemos el uso de la tierra para objeto de negociación de terrenos y de provechos que son indebidos. Y yo le digo a esos depredadores que piensan que vamos a ceder, ya que se quemó un pedazo de selva, que vamos a cambiar el uso del suelo para darle quién sabe qué líder o lideresa, un terreno para los de su grupo político, que ni se equivoquen con el gobierno federal. No vamos a cambiar el uso del suelo de esos terrenos, aunque los hayan incendiado deliberadamente. Ahora también hay que decir, amigas y amigos, cuando fue el otro huracán muy fuerte, en el 97, ¿cómo se llamó ese huracán? El Gilberto. El Gilberto fue mucho antes. Hubo otro a finales de los... probablemente Roxana, en fin, la segunda parte de la década de los 90. También dejó una importante volumen de madera tirada en las selvas. Y eso provocó, junto con un fenómeno también de cambio climático, ya en 1998, los mayores incendios de mucho tiempo, que serían casi, ¿cuánto sería 1 millón de hectáreas? 800,000, ingeniero. 800,000 hectáreas perdidas en el territorio nacional. Hay que decir, amigas y amigos, que le hemos metido muy fuerte a la parte de incendios en el gobierno federal y los gobiernos estatales. CONAFOR, concretamente, hoy está trabajando aquí en Quintana Roo con 4 helicópteros enormes, con baldes, combatiendo los incendios, y hoy estamos por contratar otro más para poder combatir frontalmente esos incendios. De las 800,000 hectáreas perdidas por incendios en 1998, el año pasado tuvimos 52,000 hectáreas afectadas nada más, con casi 5,000 incendios. Este año, con todo y que es un año seco, vean el problema que tenemos en la cuenca del Cutzamala y la Ciudad de México, este año llevamos 13% menos de incendios en el país, y un dato que dentro de lo malo me parece que es positivo, 35% menos de hectáreas perdidas que el año pasado. Así que estamos fuerte combatiendo los incendios y vamos a avanzar hasta proteger nuestras selvas y bosques completamente. Bueno, en tercer lugar, ya se anunció por la subsecretaria del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos. Queremos tener en operación casi 100 plantas de residuos sólidos. Si ustedes observan, jóvenes, si se van por cualquier carretera, o muchas, no prejuzgo, pero hay muchas carreteras en el país, que lo que se ve a la derecha y a la izquierda es basura, y basura, y basura, y basura. Y muchos municipios del país tienen sus basureros a cielo abierto. Es un gran daño ambiental. Queremos tener por lo menos 100 centros integrales para el manejo de residuos sólidos hacia el final del gobierno. Cuarto, estamos decididos a contar con un manejo sustentable de agua, cuando entré al gobierno se trataba nada más el 30% más o menos del agua que utilizamos. Ciudades tan grandes como Guadalajara o como la propia Ciudad de México
no trataban ni siquiera el 10% del agua que utilizan, todavía no la tratan. Hoy ya hemos inaugurado 117 plantas nuevas de tratamiento de aguas residuales y nuestra meta es que por lo menos el 60% del agua que se usa en México se trate hacia el final de mi gobierno y dejar una política que lleve al 100% el tratamiento en la próxima década. En quinto, tenemos un trabajo, una estrategia nacional en materia de reducción de gases de efecto invernadero y el impulso de generación alternativa de energía. En sexto, estoy proponiendo en todos los foros internacionales, lo hice ahora con el presidente Obama, lo hice en la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, proponiendo a nombre de México el Fondo Verde, que todos contribuyamos, países ricos o en desarrollo, a un fondo para combatir el cambio climático y que cada quien pueda retirar de ese fondo para sus programas de adaptación o de mitigación. Si yo con un programa de reforestación o el cambio de electrodomésticos, por ejemplo, que entre paréntesis hago un comercial, ya tenemos un convenio con la CFE y próximamente lo haremos también con Luz y Fuerza para cambiar los electrodomésticos, es decir, un refrigerador viejo lo cambian por uno nuevo, nosotros les damos crédito barato para eso e incluso les apoyamos con una parte del valor del refrigerador. Por eso el programa se llama, señora, cambie su viejo por uno nuevo, el refrigerador me refiero, y también el aire acondicionado. Aquí en Cancún yo creo que eso puede también pegar bien. En fin, ya no me extiendo más, amigas y amigos. Séptimo, y algo muy importante, una de las razones que nos tienen aquí en el tecnológico concretamente es que también hemos sabido que todo lo que hagamos no tiene sentido si la próxima generación de mexicanos, la generación verde, no tiene una conciencia ecológica que a mi generación le hizo muchísima falta. Uno de los grupos mexicanos mejores, de los muchos y muy buenos que hay, por ejemplo, Maná, cuando estábamos en campaña, se acercaron y me dijeron, nosotros tenemos una fundación que se llama Selva Negra, pero aparte de lo que hacemos de plantar arbolitos y protestar con la contaminación, lo que queremos es que haya educación ambiental en las escuelas. Yo dije, bueno, pues aparte de ser pues fanático de estos jóvenes, bueno, de mi generación, que se vale, tapatíos, con mucho gusto asumimos ese compromiso y hoy hemos incorporado precisamente en la educación nacional del país la materia de educación ambiental. Ya lo ha señalado el secretario de la materia, hemos hecho ya nuevos libros de texto, de geografía, de ciencias y de historia para la primaria que van a incorporar la educación ambiental. Yo creo que no existe mejor manera de celebrar el Día de la Tierra, amigas y amigos, que educando a millones y millones de jóvenes en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, en los tecnológicos, en educación ambiental, conociendo nuestros problemas y nuestra realidad. Que a través de una política educativa ambiental sumemos a México a una verdadera celebración del Día Mundial de la Tierra y que así contribuyamos a una nueva generación de mexicanas y mexicanos que no solo amen profundamente a México, sino amen profundamente a nuestro planeta, que amen la Tierra, la cuiden y puedan hacerla reverdecer y revertir con un nuevo espíritu lo que muchas generaciones de seres humanos anteriormente vino deteriorando. Se puede tener un México limpio, se puede tener un planeta limpio, la clave está en la educación ambiental. Hoy, para celebrar el Día de la Tierra, estamos impulsando precisamente la educación ambiental en todos los planteles de educación básica en el país. Enhorabuena para todos y muchísimas gracias.